bueno, mis queridos estimados, espero que se encuentren bastante bien. Vamos a repasar nuevo contenido que he seleccionado para reaccionar aquí en el canal y que está bastante interesante, está bastante chévere porque tiene varias cositas que me gustaría analizar con ustedes y lo de siempre, ¿a cambio de qué? De una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo, porque bueno, hay varias situaciones que me gustaría analizar. Seguramente a estas alturas pues les cuento siempre un previo de lo que vamos a hablar en los videos, y en este vamos a hablar de algo que me pareció lamentable pero que no me sorprende en lo absoluto, y no es otra cosa que lo que ha sucedido con los sinvergüenzas del Raillo y el tal Maffeo. Recordemos todos aquellos futbolistas que, de no ser por los rollos que han tenido con Vini dentro de los terrenos de juego, probablemente a nadie sabría quiénes son realmente. Porque bueno, saben que siempre le he dicho que estos señores se aprovechan de estas situaciones. Y también vamos a escuchar algo de Deco que me pareció increíble, y vamos a cerrar con algo de ESPN que también es bastante comentable debido a varias situaciones que ya les voy a explicar. No me quiero enredar mucho porque les daría todo en la previa y tampoco tiene sentido. Vamos a arrancar con esto para despacharlos rapidito, este par de sinvergüenzas que, bueno, como les dije, están aprovechándose de la fama y del éxito de Vinicius para ellos sentirse que de alguna manera son importantes, cuando es evidentemente que están muy lejos de ser importantes, o por lo menos algo parecido a lo que se pueda llamar una persona importante. Así que vamos a reproducirlo, muchachones. Frito con Vinicius, que no lo entiendo. Bueno, nos gusta calentar el ambiente, la verdad. ¿Os gusta ahí? Ahí nos movemos bien. Vuestra zona de confort, ¿no? Nuestro territorio. Es que si se pone a correr no lo cogemos. Ya, hay que... Habrá que pararlo. Pablo, tú siempre tienes alguna con él que tela, ¿eh? Alguna. Escucha. Es que llora mucho. Que quede claro. Todo de cachondeo, ¿eh? Y como buenos cobardes, sobre todo el Raillo sobre el final dice todo de cachondeo, luego de decir que es que Vinicius llora mucho, y es que solamente falta repasar las imágenes de algunas entradas y cosas que estos par de viejorros, porque son un par de viejos riéndose de un chico, porque bueno, los dos tienen cara de viejos, no sé cuántos tendrán, para entender esta situación. Pero yo al final, analizándolo más a profundidad y seguramente un poco más frío, puedo llegar a entender que probablemente, como les dije, quieren aprovecharse de lo exitoso que es Vinicius, y saben que si no utilizan esto, pues no van a tener ninguna oportunidad de salir en un medio de comunicación, en algún lugar. Y es lo que hay, lastimosamente. Lo dije ayer en un video que subí hablando de lo que había comentado Rodri. Los futbolistas, en su gran mayoría, no es este caso, pero en su gran mayoría son muy buenos en su trabajo, pero a la hora de utilizarla de aquí arriba, la gran mayoría es que van bastante vacíos. Vamos a ver lo de Deco, que también me pareció bastante curioso y llamativo. Automático no es automático, entonces alguien tiene que apretar el botón. Entonces no entiendo el de semi o automático, donde estamos todos. Aquí hay algo que nos tendrían que explicar, ¿no? Creo que, ¿por qué semiautomático? Yo estoy perdido, todavía no sé si las botas eran amarillas o negras. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el error? Si hay un error, si no está, no pasa nada, nos expliquen, pero algunos tenían que explicar, porque estamos un poco perdidos en lo que es el semiautomático, lo que es si hay influencia del VAR, si el árbitro no puede de verdad hacer nada. Estamos un poco todos perdidos en esto. A mí me gustaría entender mejor por qué las decisiones, por qué se ha tomado, y si es semiautomático, qué riesgo hay de que no sea. O sea, algunos tienen que explicar. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando de Deco, que creo que el cargo que ejerce Deco en el Barça, a ver, creo que es director deportivo. No lo tengo muy claro porque ahí hay unos cuentos, como siempre, un poco raros, muy de la mano de lo que es Laporta y lo que es el Fútbol Club Barcelona, pero llamativo que ahora, después de que han pasado tantas cosas, por ejemplo, ahora que está Deco pidiendo explicaciones, también nosotros nos gustaría que nos explicaran por qué se subía el sueldo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por qué de hecho se empezó a pagarle, y por qué justo cuando este hombre sale del lugar donde trabajaba y que convertía estos pagos en una ilegalidad, ellos dejaron de pagarle. ¿Por qué? Estas explicaciones no la pidieron la pasada semana con el tema de los goles anulados al Español, que ojo, para mí
Lo del Español no es tan escandaloso como este, y me parece que está mal tomada la decisión de anular ese gol de Lewandowski, al menos es una perspectiva que tengo, pero es que me parece llamativo. Entonces otros no tienen derecho a tener dudas. ¿Por qué no comentan eso? Es que es lo que les estoy diciendo, siempre que caen a favor de ellos, calladitos, cuando caen en contra es que se ponen como unas locas desquiciadas. Y por cierto, ¿hace cuánto no caía algo a favor de ellos? Por cierto, ayer les subí un video bastante maravilloso reaccionando a una señora que hizo un contenido espectacular. O bueno, ahora que estamos viendo explicaciones, que debería también estos señores explicarle muchos temas de algunos fichajes y algunas comisiones, amiguitos de Deco, amiguitos de Laporta que han estado por ahí, y no a nosotros, porque nos da exactamente igual. Mientras sigan reventando al Barça económicamente, nosotros encantados. Pero sí deberían intentar darle un poquito de explicaciones al aficionado culé de todo, sobre todo algunas comisiones, algunas cositas que han pasado por allí medio rarongas. Claro que ahora están que se les olvida todo porque Rafinha está en un nivel brutal, y también el caso de Lewandowski, pero hace unos meses no era tan todo color de rosa. Cerramos con esto que les dije de ESPN, que como siempre echando mierda, hablando cualquier tipo de barbaridad porque les nace y les apetece sin ningún tipo de reparo. Y bueno, es que creo que es algo hasta natural ya. Y una diferencia, cuando ves al Barcelona, ¿no? En todas las líneas tienes jóvenes, ¿no? Ajá. Cubarsí, Casado, Pedri, Yamal, Fermín López, los que quieras. Y entonces, y en distintas posiciones. Sí. El Barcelona, perdón, Real Madrid, volteas a ver, ¿y quién atrás? Tal como estamos hablando ahorita. ¿Y quién en el medio campo? Bueno, pues Tchouaméni y Camavinga, pero vienen siendo habituales. ¿Y quién después? Tienes que jalar por Hendry o Arda Güler, y después ¿quién más? O sea, si está más limitado el Madrid en cuanto a esos jóvenes que tengan talento, olvídate de la cantalera, de la cantera, sino algunos otros que ha contratado, y además en posiciones que en este momento no las tiene y que sí está cubierta por el Barcelona con los jóvenes. Sí. Es que es demasiado curioso, siempre me ha llamado la atención. Es muy fácil decirlo ahorita y hacerlo ahorita, porque el Barça está aparentemente muy bien y porque el Real Madrid está aparentemente muy mal. Por cierto, un equipo que está en probablemente su mejor arranque de temporada en la última década, lleva las mismas derrotas que el Real Madrid, que probablemente estemos ante el peor arranque de su historia. Chicos, ¿qué quieren que les diga? No quiero que me malinterpreten. A mí me parece una vergüenza que el Real Madrid no pueda mirar abajo y en la cantera sacar un lateral para que tenga que jugar Lucas Vázquez todos los minutos, o que el hecho de que no pueda contar ningún central porque no se explica. Pero tampoco voy a permitir que vengan estos tipejos a venir a comparar al Real Madrid con el Barcelona, por el simple hecho de que ellos tienen un poco de jugadores allí jugando porque no tienen de otra, porque por mucho que les coloquemos corazones, velitas, digamos lo que digamos, ellos están jugando porque el Barcelona no ha podido realizar ningún tipo de fichaje, o los fichajes que ha podido realizar no les ha dado para cubrir ciertas posiciones. Y si no, miren el ejemplo del último Barcelona que podía fichar, a ver cuántos canteranos sacaron, y después de eso cuántos han sacado. Entonces, bueno, ya yo siempre he dicho, entonces vamos a hacer una cosa, que porque el Barça entonces está buscando dinero, que se dediquen únicamente a formar futbolistas y ya. O sea, es que es lo que les estoy diciendo. Mira, el Real Madrid viene de sacar probablemente la década más exitosa en la historia del fútbol, y estos vienen a vendernos de que el Barça, que tiene todo cubierto porque apuesta por jugadores de la cantera. Vamos a ver cuántos de estos futbolistas van a acabar siendo realmente protagonistas en la próxima década. Yo particularmente es que me quedo solo con uno, y ese tiene nombre y apellido, se llama Lamine Yamal. También lo pensaba de Ansu Fati, no tuvo suerte con las lesiones, pero tenía la pinta que probablemente todos esperábamos, y bueno, creo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero que no se deje engañar con el cuento de que la cantera, que la Masía contra la cartera, el mismo cuento de toda la vida. Y repito, vamos a ver, porque esto todavía empieza, y no, entonces Florentino que se dedique a hacer otra cosa, mejor dicho. Gracias por acompañarme, déjame tu like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.